A ver. Ay, amigos. Han salido los Wrapped, o sea, los resúmenes de Spotify. Por cierto, el mío, unos 13.700 minutos, que se me hacen muy poquitos. Pero además tuve un problema muy grave yo con mi Wrapped de Spotify, porque durante como 3 meses lo estuve compartiendo con mi hijo. Luego me di cuenta que podía hacer dos cuentas distintas dentro de la misma cuenta que estoy, dentro de la misma suscripción que tengo. Entonces mi hijo usaba mi Spotify y me lo llenó de cosas que no quiero oír. Entonces me aparecen, uno de tus artistas más escuchados es este, y es horroroso. No, ahora mi hijo está mejorando mucho su gusto musical, debo decirlo, pero en abril del año pasado, de este año, era una cosa tremenda. Y sí, reggaetón, toda la onda. Entonces, pues también, ya luego mejoró la cosa, pero entonces mi rap tiene cosas muy extrañas, ¿no? Cosas que no escucharía yo jamás. Pero me encontré con lo siguiente en el diario de Nacho Escolar. Gente que siempre está escuchando algo. Es sano acumular más de 30,000 minutos en Spotify. Muchos usuarios han alcanzado cifras impresionantes en el Wrapped de Spotify de 2024, 50,000, 70,000 o 100,000 minutos. ¿Qué revela de nosotros ese dato? Porque eso significa algo muy importante. ¿Debemos celebrar que nunca en la historia se ha escuchado tanta música o debemos lamentar que nunca el silencio se ha escuchado tan poco? Que es una estupidez así de grande que me obligó a decir. Ahora dice lo diario en su clickbait que si oyes más de hora y media de música al día, que es lo que son 30,000 minutos al año, igual estás enfermo, no es sano, ten mucho miedo, vamos a morir todos. Y le dije a Ignacio Escolar, que ya no me contesta, hace muchos años que no me contesta, si no tienen de qué escribir, les doy ideas, Nacho, pues no sean ridículos. Y es que, bueno, yo sé que estos son de los que te dicen, oye, necesito que hagas, ya salió el rap, ay, qué bien, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer algo así como, una nota así como de color, bueno, hazte algo. Y entonces alguien va y se lo hace y no tiene ningún valor informativo, no tiene ningún valor noticioso, no tiene ningún valor de ningún tipo. Pues se lo hace, pues se lo mandaron, ¿no? Entonces, dice que la aplicación musical solo recopila datos de escucha desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, es decir, solo se contabilizan 10 meses. ¿Qué revela de nosotros de este dato? Repite. Bueno, luego nos da 3 ejemplos que son de personas que oyen Spotify y que pueden ser totalmente aleatorios, o sea, que no tienen ninguna representatividad, hombre, o que son inventados, ¿no? María es teletrabajadora de informática y entonces oye muchas horas, no se me lo estoy inventando ahora, pero me la puede inventar. Y ella dice que así se siente menos sola porque como no tiene perrito, porque su perrito murió, pues entonces lo está sustituyendo con Spotify. Eso no estará indicando que está chiflada. No sé. Mete a 3 personas que entrevistó, según esto, sean ciertas o no, aleatorias o inventados, y luego se hace preguntas de estas que no son más que clickbait, pero que son tremendamente enfermizas. Existe un umbral de consumo a partir del cual los efectos de la música se vuelven perjudiciales para el oyente. Pues mira, si lo hay, tendría que decirlo la ciencia, no 3 amiguetes que tienes por ahí a los que supuestamente entrevistaste. Un tenor y divulgador musical, bueno, por lo menos algo es algo, dijo alguien. Dice, para mí no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de Spotify y después de Spotify. Me parece espectacular porque ahora la música es infinita, es libre y está al alcance de todos. Bueno, no es infinita, no está libre, porque hay que pagar, pero sí está al alcance de todos. Mira. Y bueno, una de las supuestas entrevistadas, ay, pienso que estoy bendecida por haber nacido en una época con este acceso infinito a la música. Ay, mira, dice lo mismo que el otro.
Ten mucho cuidado a la hora de estar haciendo estas cosas, que no se repita lo que dicen los dos entrevistados, porque igual parece que es solo uno y da mala imagen. Pero dice cosas como el hecho de que vivamos con una banda sonora constante no alude solo a la cantidad de música que consumimos, sino a cómo altera nuestra percepción de la realidad. Ajá. El hecho de que oigas música altera tu percepción de la realidad. Y eso lo dije porque, mira, me lo saqué de aquí. Bueno, Elena Hernández, pero esta sí existe. Porque ¿a dónde tenemos que llegar cuando hacemos este tipo de preguntas clickbaiteras? Pues mira, es pecado. Si oyes mucha música, pues te lo pasas bien. Y eso es pecado. Entonces, pues vamos a buscar una monja que haga silencio. Elena Hernández, voluntaria en el proyecto Más que Silencio, reivindica la necesidad de un descanso sonoro. Sí, mira, te quitas los auriculares y ya estás oyendo música. No, no se les ocurrió eso, se les ocurrió que hicieron la apertura de un centro ubicado cerca de la Plaza de España en Madrid con el propósito de ofrecer de manera gratuita un espacio de calma en mitad del estruendo de la ciudad. Pero te metes al Parque del Retiro con tu librito y sin auriculares, estás en el silencio. Ey, pero ahí no hay monjas. Aporta serenidad, equilibrio. Hernández, que ahí es donde nos informa que es parte de la congregación de las dominicas. Estar presente, esto es muy del mindfulness, reconocerse lo que uno vive. El silencio ayuda a discernir. Porque dice Hernández, esa es la experta a la que vamos. Escuchar música en exceso puede llevarnos a desconectar de nosotros mismos. ¿Te imaginas? Ya no soy yo. Y a perder lo esencial. A veces utilizamos el ruido de fondo para evitar encontrarnos con nosotros mismos. Señora, un espejo. Llegar a casa y poner música o la televisión hace que te pierdas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes te pierdes? Si por eso no besas a tus hijos, tu problema es otro, no es la música, digo yo. Pero dice, y aquí viene lo más católico y cristianote del asunto, convivir con el silencio puede suponer un desafío. Abre comillas. No siempre es agradable. Estar en silencio es un reto porque te enfrenta a lo que eres y te obliga a mirar de frente tu propia realidad. Y yo dije, mira, lo tuiteé porque alguien me dijo, bueno, es que quizás quieren decir, la reflexión a la que llega el artículo, que es esto, es algo que yo pienso mucho, me dijo alguien. Le contesté, yo pienso mucho en mis antepasados, labradores básicamente, gente del campo. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, no mis bisabuelos, mis tatarabuelos, pues eran gente que sacaba el diario condumio de la tierra, sobándose el lomo como se debe. Pienso que oían música los domingos en la iglesia, con suerte y en alguna fiesta anual. Que la música para entretenerse, la música como cultura, la música como vivencia propia, les era totalmente ajena, vivían en un silencio muy mejorable. Que no es sino hasta el siglo XX cuando la democratización llega a la música con la grabación que abarata lo que era un deporte caro para élites. O tenías a tu propio cuarteto como el Rey Leopoldo, o podías ir a un teatro donde había música muy pomposa, pero que no era para las mayorías. Digo, y me jode horrores que los snobs de tengo que escribir un artículo o esta semana no cobro, se la viven diciendo que las mejores cosas que nos ha traído el cambio son horribles, nos matan. La medicina, las vacunas, la música, el cine, todo es espantoso, todo nos mata y todo lo cobran. Me tienen hasta el sombrero con ese buscar todas las semanas algo de qué lloriquear y con lo cual provocar miedo y culpabilidad entre la gente normal. La gente que vio su rap dijo, ay mira, oí un montón de minutos y no pasa nada. Porque nadie está chutándose música como quien se chuta una droga. Es que toda la implicación es absolutamente irracional y al mismo tiempo alejada del hecho de que la música es una de las actividades humanas más maravillosas y que hasta hace 200 años
casi nunca la disfrutaban las grandes mayorías a las que pertenecen ustedes y yo, o perteneceríamos si hubiéramos vivido entonces. Y finalmente les decía yo, les deseo un vórtice temporal, les deseo que un vórtice temporal los devuelva al siglo XII, donde no hay nada de lo que detestan y su destino es ser labradores con hambre y piojos. Y siempre decía yo después, lo dicen como si, siempre la religión promoviendo el ascetismo para los demás. Lo dicen como si alguien te obligara a oír música. Si alguien te pusiera los auriculares, ay, no, tienes que oír esto. Te vuelven víctima y te salvan como siempre dicen que hay que salvarse, con algo incómodo, con algo desagradable, un cilicio para pensar en lo trascendente, unos azotes en la Semana Santa que a Dios le reencanta que te los des. Se vayan al cuerno, que se ocupen de sus orejas, de sus barrigas, de sus partes nobles y de sus socios violadores. Que desafíen a Steph Curry al básquetbol, pero que dejen de sollozar a sueldo, manga de inútiles, decía yo. Dejen a la gente disfrutar, por más que les duela a los del hábito y el incienso. Son mala gente, que llora la sonrisa ajena y sonríe ante el dolor. Culpabilizadores que siempre han odiado el placer, hijos de Roberto Belarmino. Y para quien no sepa quién es Roberto Belarmino, fue el inquisidor que quemó vivo a Giordano Bruno y que metió en el arresto domiciliario los últimos 9 años de su vida a Galileo Galilei. De verdad, no nos estamos pasando de estúpidos con esto. Ahí están mis 13.700. Eso poco. Ya quisiera yo poder oír más música. El problema aquí es que como oigo mucho, me gusta mucho la música en vivo, seguramente en YouTube sí tengo otros 30.000 minutos. Y entonces estoy enfermo, me dice Nacho Escolar y su periódico. Es que en serio.